Bienvenidos a su clase de Administración Financiera 1. Hoy vamos a iniciar con la unidad número 1, que es la Introducción a la Administración Financiera. El contenido de esta unidad incluye la función de las finanzas y en ella veremos la meta de la administración financiera. También la organización de la empresa y ambiente financiero, donde veremos la forma de organización de los negocios, los mercados financieros en los que está inmerso y las instituciones e intermediarios financieros con las que se relaciona. También quiero dejarles claro un punto, que es que la meta del financiero en una organización es velar por los intereses de los accionistas. O sea, el financiero no trabaja para la administración, no trabaja para el gerente, no trabaja para los empleados, él trabaja para los accionistas porque debe velar por los intereses de estos. Muchas veces el financiero se ve en la necesidad de tener que sacrificar su propio beneficio o interés por el beneficio de los accionistas. Un ejemplo de esto es cuando se trata de incrementar salarios. El financiero lo primero que va a decir es no lo suban. ¿Por qué? Porque al subir salarios suben los costos. Entonces el financiero siempre va a pelear por no tener que incrementarlos. Pero claro, siempre haciendo un balance. ¿Por qué? Porque si yo no incremento salarios dentro de un negocio, el personal puede empezar a buscar nuevas fuentes de trabajo. ¿Por qué? Para ganar mejor y obviamente cuando esto ocurre, pues nos veremos obligados en gastar en más reclutamiento que implica costos altos o perder personal calificado muy beneficioso para el negocio. Entonces el financiero tiene que estar abierto a que sí se incrementen salarios, pero en forma analizada, en forma evaluada y a no a todos por igual. Entonces muchas veces él compromete sus propios intereses. ¿Por qué? Porque si se trata de incrementar salarios y incluso el salario de él está metido en la jugada, él velará más que por los salarios, por los intereses de los accionistas y por su rentabilidad y su negocio. ¿Cuál es la función de las finanzas dentro de la empresa? Veremos que el administrador financiero debe primero planear la adquisición y el uso de fondos de manera que se maximice el valor de la empresa, un tema que vamos a tocar a fondo en unos slides a continuación, y tomar decisiones acerca de fuentes y aplicaciones alternativas de fondos. ¿A qué me refiero con tomar decisiones acerca de fuentes y aplicaciones? Bueno, como sabemos, existen varias fuentes de fondos. Pueden ser los mismos accionistas o socios que provean los fondos, o podemos ir a una institución financiera, bancaria, cualquiera que nos pueda prestar fondos para invertir en el negocio, o también pueden ser tomados del mismo negocio, de su mismo capital. Entonces, primero, sabemos cuáles son las fuentes y segundo, dónde vamos a aplicar esos fondos. Hay que reconocer que todos los fondos son escasos y al ser escasos debe escogerse dónde se van a invertir. Podría ser aplicar esos fondos en la operación, en inventarios o salarios o software o cualquier activo, o como grandes inversiones, como proyectos de incremento de productos o flota. Tenemos muchos ejemplos de aplicaciones. Aquí lo que aplica es ir a investigar dónde es donde mayor rentabilidad generan esos fondos escasos para que con ellos se maximice el valor de la empresa. Como dije, es un tema que vamos a tocar a continuación. Entonces, en resumen, planear la adquisición, o sea, dónde voy a conseguir esos fondos y segundo, dónde los voy a utilizar. Todo eso es parte de las tareas más importantes del administrador financiero. Él es el responsable de conseguir los fondos para que el negocio opere. Veamos las actividades de importancia del administrador financiero. Debe pronosticar y planear. Una herramienta muy útil para pronosticar y planear es el presupuesto. Por ejemplo, pronósticos de ventas, pronósticos de gastos, pronósticos de inversión. Y a través del presupuesto logramos esa planeación. Recuérdense que los accionistas o socios nos establecen la meta hacia dónde quieren llegar
cuál es el crecimiento, hacia dónde quieren dirigir su negocio. Entonces, tenemos que planear mediante sus pronósticos cómo llegar a dicho fin. El presupuesto es una herramienta utilísima porque no solo nos obliga a llevar el plan y ir viendo la ejecución y comparándola con el plan para ir haciendo los ajustes necesarios. Veamos también las decisiones mayores de financiamiento o inversión. Dichas decisiones, como hemos hablado en los slides anteriores, tienen que ver cómo conseguir los fondos, dónde ubicar dichos fondos, mezclarme con los mercados. Por ejemplo, puedo conseguir financiamiento bancario o puedo conseguir financiamiento mediante bolsa de valores o los mismos accionistas. Pero lo que es cierto es, el financiero debe planear dónde es más rentable financiarse y cómo conseguir dichos fondos, aunque él no tome la decisión, porque ésta se traslade a los mismos accionistas o a la misma gerencia general. El punto es que él es el que pone la pauta de dónde es más barato. Él hace toda la investigación y las mismas relaciones para ir a ver dónde se financia o dónde se invierten los fondos. El tercer punto, el control. La mayoría de controles son puestos por el área financiera administrativa. Lo que se pretende es que los recursos del negocio sean utilizados en el negocio. No queremos que los recursos paren en los empleados, en los acreedores, en el medio. Lo que buscamos es que todos los recursos del negocio sean correctamente utilizados y aprovechados. Les voy a poner un ejemplo. A muchos empleados se les otorga un celular o una línea telefónica. Pretendemos que dicho teléfono sea para localizarle y para que lo utilice exclusivamente en cosas del negocio. No queremos que el empleado lo utilice para cosas personales. Claro, poner tal control para revisar que el empleado esté utilizando el teléfono exclusivamente para el negocio, me sale más caro el control. Imagínense contratar a otra persona para que esté revisando dónde están llamando todos los empleados. Eso es una pérdida de tiempo. Entonces, tengo que entender que no puedo poner tantos controles porque el exceso de controles paralizan un negocio. Otro ejemplo más. Sabemos que en enero se compran la mayoría de útiles para los negocios, toda la papelería nueva del año, todos los files, todos los folders, papel, lápices, etc. Esperamos que los mismos sean utilizados en el negocio y que no por ser enero resulte en la casa de la secretaria o de cualquier empleado como útil escolar de alguno de sus hijos. Es más, pretendo que los estudiantes que trabajan no utilicen los recursos del negocio para hacer sus tareas. Debemos controlar que todos los bienes o recursos del negocio se utilizan para el negocio, pero tampoco puedo poner tantos controles que paralicen mi negocio. Por último, interacción con los mercados de capital. En otras palabras, el financiero debe saber en qué mercado puede ir a financiar o prestar dinero o colocar los fondos que le sobran para mejores rentabilidades. Entonces, el financiero debe conocer sus mercados para maximizar la rentabilidad de su negocio. Si vemos un resumen de las responsabilidades del administrador financiero, vemos que se relacionan con tres cosas. Primero, con las inversiones, con los financiamientos y con la administración de sus recursos. Todo esto son los activos del negocio o, por no decirlo así, el mismo negocio. Si se dan cuenta y se percatan, las inversiones, los proyectos financiados y la administración de recursos existentes es exactamente de lo que se habla en un flujo de caja. Si se dan cuenta, este es otro de los libros que utilizamos los financieros. En ellos vemos las actividades de operación, las actividades de financiamiento y las actividades de inversión. Y ahí están. Es lo que trabajamos sobre inversiones, proyectos financiados y administración de recursos existentes. Es exactamente lo mismo. En otras palabras, el financiero se encarga de ver cómo se administra el negocio en general, tanto en sus activos como en sus pasivos y su capital de trabajo.
Todo a fin de que se obtenga el rendimiento más elevado y con ello maximizar el valor de la empresa. Ahí está otra vez el tema de maximizar el valor de la empresa. Y vamos a ver esto que va más allá de solo tener utilidades. Entonces, la meta de la administración financiera es maximizar el valor de la empresa y esta se mide por el precio de sus acciones. Analicemos este tema. Primero, maximizar el valor de la empresa no implica solo tener utilidades, o sea, las utilidades son obligatorias en cualquier negocio. Puede ser este negocio privado, público, gobierno, ONG, institución de beneficencia, o sea, cualquier entidad está obligada a operar con utilidades y la razón es que ningún negocio subsiste o entidad subsiste a largo plazo si se maneja con pérdidas. Entonces, las utilidades son obligatorias de todos los negocios y es responsabilidad netamente del financiero, pues llevar al negocio a que genere esas utilidades. ¿Por qué? Porque somos los responsables de levantar la mano cada vez que algo se está haciendo incorrectamente. Tenemos las herramientas y si no las vamos a revisar más adelante, cómo poder evaluar al negocio para ver si está haciendo las cosas bien o no las está haciendo bien. Entonces, nosotros tenemos esos termómetros, tenemos esos indicadores para saber si el negocio lo está haciendo bien. El punto es, las utilidades son obligatorias, primero. Segundo, no solo se trata de tener utilidades, se necesita que el negocio genere utilidad a largo plazo, o sea, que sea rentable a largo plazo, que crezca a largo plazo. ¿Qué significa que crezca a largo plazo? Pues que le invierta lo suficiente para que exista por muchos años más. No quiero esos negocios ordeñados. A ver si me entienden la palabra ordeñado. ¿Qué significa ordeñar un negocio? Pues solo sacarle plata y no invertirle nada. Un ejemplo sería, qué sé yo, tengo un negocio de transporte y claro, puedo sacar mucha rentabilidad porque le bajé los costos al mínimo y vendí y casi todo se convirtió en utilidad porque no tuve costos. Pero no tuve costos, ¿por qué? Porque no le di mantenimiento a los vehículos, porque no pagué, qué sé yo, placas, porque no pagué impuestos, porque no tuve ningún costo. Sí, claro, pero ¿y a largo plazo qué va a ocurrir? Si no le invertí, pues se va a empezar a quedar el carro tirado por ahí, o me va a perseguir la policía porque hice algo indebido, o me va a meter al bote la SAT porque no pagué impuestos. O sea, no solo se trata de no generar costos y sacar utilidades, se trata de que el negocio crezca y que sea rentable a largo plazo. Para eso implica que le debo invertir en lo que es necesario. Tampoco se trata de tener excesos, porque entonces tampoco genera el máximo de la rentabilidad. Veamos otro punto aquí. Si quieren utilidad, beneficio, lucro, como le quieran llamar, es lo que busca tener todo negocio. Me van a decir, ¿cómo que puedo sacar o que puedo medir el valor de la empresa por medio de las acciones? Si mi negocio es de un único accionista, pues perdónenme, ese único accionista es poseedor del 100% de las acciones. Probablemente no se manejan en bolsa, pero él quiere ver que su negocio crezca. ¿Por qué? Pues eventualmente lo irá a heredar a sus familiares o a quien lo quiera vender y quiere saber cuál es el valor de su negocio o el precio de su negocio. Entonces, sí necesitamos ver que ese negocio cada día valga más. Ok, ¿cómo puedo ver el crecimiento a largo plazo? Y vamos a ver más adelante varias herramientas cómo poder medir el negocio. Uno de ellos es el EVA, pero lo vamos a dejar para las unidades siguientes. Pero esa es una forma más de poder evaluar mi negocio. Ok, ¿por qué decimos que el precio de las acciones son las que reflejan la maximización del valor de la empresa? Porque hay que entender que cualquier actividad que hagamos correcta o incorrectamente dentro del negocio se va a ver reflejado en sus utilidades. Les voy a poner un caso, una petrolera.
va a poder decir que siempre tiene utilidades en nuestros mercados actuales. ¿Qué petrolera no tiene utilidad con los precios del combustible como están? Un derrame. Ahí vamos a tocar ya un poquito el tema de responsabilidad social empresarial. Pensemos, un derrame. Ok, el derrame causó un daño ecológico enorme. ¿Quién quiere pensar que es accionista de un negocio que daña tanto a la sociedad y al mundo? Entonces, ¿qué va a pasar? Ningún accionista quiere ser responsable de lo que está ocurriendo en el negocio y va a pretender vender sus acciones. Y cuando todos quieren salir a vender sus acciones, el precio baja. Entonces, no es porque no tenga utilidades. Dudo que un derrame le baje las utilidades al punto de quebrarla o de tener números rojos. Probablemente no va a tener las utilidades que siempre ha tenido, pero no creo que vaya a quebrar, ni mucho menos tener pérdidas. Claro, va a tener menos ganancias, sí. Pero el precio de las acciones se va más reflejado que por las utilidades a la actividad, o sea, a la situación que ocurre por ese derrame, porque nadie quiere ser accionista de un negocio que genera tanto daño. No es bien visto. Entonces, si se dan cuenta, solo por el hecho de una actividad ya se reflejó el valor del negocio por medio de sus acciones. ¿Qué otro punto podríamos hablar? Si se dan cuenta, hace unos cuantos años que tanta banca quebró en los Estados Unidos y a nivel mundial, una empresa solo con declarar que no había tenido tanta pérdida como todos los demás del mercado, solo por hacer el anuncio de que sus resultados no fueron tan malos como los que esperaban o como los que habían presupuestados, el precio de sus acciones subió. Entonces, si se dan cuenta, las acciones suben de precio con pura especulación o con expectativas, así como suben también bajan. Entonces, ¿a qué me refiero con que el precio de las acciones implican maximizar el valor del negocio? Es porque cualquier decisión que se tome en el negocio, para bien o para mal, repercute en el valor de las acciones. Hablamos entonces también de la responsabilidad social empresarial, un tema súper de moda. ¿Por qué hablamos de la responsabilidad social empresarial, el RSE? Y es precisamente, no se trata simplemente de hacer lucro por hacer lucro o sacar utilidades por el hecho de generar rentabilidad, sino que va más allá, va con los valores, la perspectiva. Cada negocio escoge en qué quiere involucrarse y toman decisión. Claro, muchos lo aprovechan y hacen publicidad y hacen un montón de actividades, pero no porque haga publicidad significa que no hay, o porque no haga publicidad no hay responsabilidad social. Lo que pasa es que el negocio escoge cuál es su tema. Algunos escogen el medio ambiente, algunos escogen la salud, algunos escogen el tema de agua, algunos escogen el tema de contaminantes. Cada negocio escoge cuál es su tema e invierte. Pero no solo es el negocio, es todo lo relacionado con negocio, o sea, los accionistas, por supuesto, la administración, o sea, las gerencias y todos los empleados, los acreedores y los clientes y los proveedores también están de acuerdo con el tema y apoyan el negocio y la comunidad donde se desenvuelve igual. ¿Por qué? Porque se trata de que el negocio esté involucrado con todo su ámbito para beneficio de todos, para los acreedores, los clientes, los proveedores, los accionistas y los empleados, la misma comunidad en sí. Entonces, no solo se trata de hacer utilidad, implica beneficios para todos los involucrados. Nadie quiere ser accionista de un negocio que genere daños al ambiente. ¿Dónde me deja la historia en Estados Unidos? Cuando, por ejemplo, en una época salió que los accionistas de Macy's, no sé si han oído de Macy's, una empresa de muchos estatus donde venden ropa y muchos artículos de lujo. Y resulta que los accionistas se veían beneficiados de altas utilidades, pero la causa era costos muy bajos. ¿A qué me refiero con costos bajos? Pues toda su producción, todas sus
prendas de vestir eran fabricadas en el Asia, contratando a personal menor de edad, con poca alimentación, con poca seguridad, con, ¿cómo decirles? Con unas formas de fabricar poco ortodoxas. Entonces, no se miraba bien que un negocio que era de tanto estatus y tanto caché sacara sus buenas utilidades o sus grandes rentabilidades a causa del daño de un sector de población que estaba dispuesto a trabajar en los bienes a costos muy bajos. Ustedes han oído muchas historias de que en el Asia los empleados casi que viven en la fábrica, no descansan y viven en situación muy deplorable. Entonces, de eso se trata la responsabilidad social, que realmente la utilidad venga de hacer buenos negocios, no de salvajismos, llamémoslo así, de tratar mal a unos para que otros tengan beneficios. Entonces, fíjense bien lo que dice aquí. Una consideración importante de las metas de la responsabilidad de la empresa hacia la sociedad están involucradas en la maximización del valor de la empresa. En conclusión, entonces, es importante reconocer que la maximización del valor de la empresa es un concepto más amplio que la maximización de utilidades. Como vimos en slides anteriores, ya entendimos que se trata de tener el máximo de utilidades, pero de forma responsable, a largo plazo y en forma eficiente, no ordeñando negocios, sino que buscando su crecimiento en forma responsable, en forma beneficiosa, en forma clara y con valores correctos. Y como último punto de la función de las finanzas, debemos ver que el administrador financiero busca el punto de equilibrio entre riesgo y rentabilidad que maximiza la riqueza de los accionistas de la empresa. Como ya dijimos, nosotros los financieros somos los responsables de guiar al negocio buscando esa rentabilidad que se espera. En otras palabras, tenemos que jugar entre riesgo y rentabilidad. ¿A qué me refiero? Todos sabemos que a mayor riesgo, mayor rentabilidad si todo va bien o mayor pérdida si todo va mal. De la misma forma al revés, entre menos riesgo, menos rentabilidad si todo va bien, pero menos pérdida si todo va mal. Notemos entonces que el financiero lo que está buscando es ese punto de equilibrio entre riesgo y rentabilidad. Claro, los financieros no somos adversos al riesgo, estamos dispuestos a jugarnos el riesgo. El punto es que ese riesgo debe estar medido y debe estar consensuado. Si se trata de tomar decisiones y el único que toma la decisión es el financiero o cualquiera por sí mismo, y sabiendo que hay alto riesgo, ¿quién quiere jugarse ese riesgo de que las cosas no salgan bien? Entonces, cuando se trata de tomar decisiones, mientras más apoyan esa decisión todos los miembros del equipo, de la administración o los mismos accionistas, es más fácil que todo llegue a su final feliz, si queremos llamarle así. Les voy a dar un ejemplo. Vamos a traer un software al negocio y todos saben que ese software es para mejorar la forma de operar. Pero el único que toma la decisión resulta que es el gerente de sistemas. Si todos los demás gerentes no le apoyan por muy bueno que sea el software, porque no están convencidos de que el software y la nueva tecnología les vaya a servir, lo más probable es que ese proyecto se vaya por la borda. Y piensen cuánta plata o cuánto recurso invertido en ese proyecto que no va a llegar a su cauce. ¿Por qué? Porque las mismas cabezas, las mismas gerencias, los mismos jefes son los que obligan y convencen a su equipo a utilizar las nuevas cosas, la nueva tecnología, por decirlo así. Entonces, si solo el gerente de IT tomó la decisión, se invirtió un montón de dinero y nadie utilizó el software, lo más probable es que se invirtió en balde. Imagínense, yo he oído historias donde el personal dice, ay no, ese sistema muy bonito, pero estoy mejor con el que tengo porque ya lo conozco y me resuelve lo que necesito y no quiero probar nada nuevo. Y si todos piensan de esa forma, pues se invirtió de balde en algo.
Y piensen, después de tanta inversión, el negocio va a tener que pagar ese costo y muchas veces vas a tener que despedir gente. Claro, prefiero despedir a algunos cuantos antes de que todo el negocio quiebre y todos se vayan a su casa. El punto aquí es, si yo como financiero tengo que tomar una decisión sola, pues claro, prefiero no tomarme el riesgo. No quiero sobre mi espalda o sobre mi conciencia pensar que dejé de alimentar a toda una cantidad enorme de empleados y sus familias, porque acuérdense que en los negocios no solo se paga el empleado tiene atrás a una familia. ¿Quién quiere tener en su conciencia que porque no se llevó a cabo el proyecto de forma, pues, con el final feliz, van a tener que salir algunos cuantos despedidos y al haber despedidos, cuántas bocas estamos dejando de alimentar? Yo no me lo quiero llevar en la conciencia y me imagino que muchos de ustedes tampoco. Pero ¿cómo logro quitar esa negatividad o involucrar a todos? Primero, cuando se tiene una inversión o un proyecto, hay que involucrar a los relacionados o a toda la administración para que el proyecto llegue al final feliz al que todos queremos. Claro, ustedes saben que todos los proyectos siempre tienen sus problemas en el proceso, pero es adaptarnos y poco a poco seguir adelante para que todas las inversiones que se hagan no sean en balde. Entonces, entre riesgo y rentabilidad es donde se toman las decisiones. Las decisiones en equipo, pues, tienen una mayor probabilidad de ser exitosas que aquellas que se toman por únicos o personas individuales dentro de la administración. Los exhorto a trabajar en equipo. Y otro punto importante, no olviden que nosotros los financieros somos los responsables de ir guiando al negocio y ver qué está saliendo bien y qué está saliendo mal para poder tomar decisiones de corrección. Trasladándonos al tema de organización de empresa y ambiente financiero, vamos a tocar las formas principales de la organización de los negocios. Vamos a ver que en términos legales, toda esta información nosotros la podemos conseguir en nuestro código de comercio. Si no han leído las leyes al respecto, los exhorto a que vuelvan a revisar su código de comercio, se vayan específicamente a la conformación de negocios u organizaciones, porque ahí está toda la ley imperante sobre cuáles son los riesgos, cuáles son las obligaciones que implica cada tipo de organización. Vamos a resumir entonces cuáles son estas tres formas principales de organizaciones. Primero, las asociaciones. Todos ustedes saben que una sociedad está hecha de dos o más personas. La diferencia entre las demás es la responsabilidad. Ustedes saben que aquí la responsabilidad es limitada, o sea, que aunque el negocio le vaya mal, lo único que respalda esa operación son los aportes de los socios y hasta ahí. O sea, no van a perseguir los bienes que no son de la sociedad, aunque sean de los socios. Por ejemplo, tengo un socio dueño de un negocio, pero abrió un restaurante, tiene problemas en el restaurante. Si hay que liquidar el negocio, lo único que se aporta son los bienes del restaurante, más no sus otros bienes o activos personales. A diferencia de lo que ocurre con las organizaciones que están hechas por una persona física o un individuo. No significa que sea un individuo, pero el que es representante es un individuo. Ahí la responsabilidad es ilimitada. Les voy a dar el otro caso. Yo, por ejemplo, soy dueña de ese restaurante y resulta que uno de mis comensales se paró intoxicado. Para curar al enfermo, no solo tengo que poner los bienes del restaurante, pero si los bienes del restaurante se acaban, van los míos detrás. ¿Por qué? Porque es una persona física y no una sociedad. O sea, mi televisor, mi carro y mi refri a venderse para ir a cubrir la demanda de esa persona que nos demandó, porque la responsabilidad es ilimitada cuando es una organización de persona física. Si se dan cuenta, esta es una de las razones por qué la mayoría de negocios son sociedades. Y yo les aconsejo que antes de poner un negocio realmente estudien y lean su ley, porque las asociaciones, es cierto, tienen responsabilidad limitada,
pero son las más controladas por los gobiernos y las que pagan más impuestos, mientras que las entidades o empresas hechas por personas físicas, pues ni pagan tanto impuesto y no son tan controladas. Pero ahí está el balance. Y por último, la otra forma principal de organización son las corporaciones, que son los grupos de empresas, que si se dan cuenta en Guatemala cada vez van creciendo más y más esos grupos de empresas porque les da solidez pertenecer a un grupo. No se negocia igual como una entidad sola que como un grupo. Vamos a ver que los valores del negocio están dados por los activos y el capital. Yo esto lo relaciono con mi balance general. Si se dan cuenta, lo que está del lado izquierdo o del lado del debe son los activos. ¿Qué son los activos? Pues todos los recursos o todo lo que posee mi negocio. Mientras que del lado derecho o del lado del haber está mi pasivo y mi capital. ¿Qué es esto? Pues quienes proveyeron o quienes financiaron los recursos que ya tenemos en los activos. Entonces, el activo es mi negocio y el capital es quien lo financió o quien lo proveyó. Puede ser propio cuando está puesto por el patrimonio o los accionistas, o prestado cuando está del lado del pasivo, que pueden ser pues la banca, los acreedores, los proveedores o cualquiera que me haya dado algún bien que tengo dentro de mis activos. Pasemos ahora al tema de impuestos. Siempre que hablo de este tema, recuerdo la película de Meet Joe Black, donde salía Anthony Hopkins y Brad Pitt en sus buenos años mozos, donde decían que solo había dos cosas seguros en esta vida, los impuestos y la muerte. Y es cierto, para nosotros financieros, los impuestos están básicos en todo. ¿A qué me refiero con los impuestos? Es un tema un poco escabroso. ¿Por qué? Porque nosotros los financieros toda la vida nos están pidiendo cómo pagar menos impuestos. Entonces, mucho cuidado. Este tema tiene que ver mucho con valores y corrupción. Veamos, hay dos temas aquí. Entre los impuestos, si yo dejo de pagar impuestos, estoy defraudando el fisco. Es lo que se llama evasión. Y si yo le llego a deber al fisco, a diferencia de cualquier deuda, ustedes saben que no hay prisión por deudas, pero cuando al que se le debe es al fisco, sí hay prisión por deudas. Entonces, cuidado con evadir. Está penado por ley y es causa de prisión o cárcel. Mientras que tenemos el otro tema, ¿qué es eludir? Es un tema un poco complejo porque eludir es buscar esas áreas grises de ley donde la ley no es específica y nosotros podemos dejar de pagar impuestos o buscar la forma de pagar menos impuestos. Pero como les digo, esto es un tema de valores y moral. ¿Hasta dónde dejar de pagar o hasta dónde llegar? Aquí hay que tener mucho cuidado, que por eso empieza también hasta la corrupción, porque están viendo de qué forma pagan menos impuestos. Entonces ya les dije, puede ser que eludir no esté penado por ley porque no hay ley específica, es un área gris de la ley, pero ese límite entre eludir y evadir puede ser peligroso. Mucho cuidado, pero si no, busquen sus estrategias fiscales, cómo pagar menos al fisco, porque a nosotros financieros nos hacen responsable de esto. La razón, acuérdense que el dinero que se va al fisco es menos dinero para los accionistas. Entonces, toda la vida estamos buscando estrategias para tener que pagar menos impuestos. Pero como les digo, mucho cuidado entre eludir y evadir, porque la línea es muy delgada entre una y otra. Vamos a ver los mercados financieros que están relacionados con los negocios y donde el financiero debe estar inmerso, porque debe de conocer todos estos para ir a conseguir los bienes que cada uno le genera o los medios que cada uno le genera. Veamos cada uno de estos mercados. Vamos a empezar con los mercados de activos. Pueden ser físicos o financieros. Hay que notar que los mercados físicos o los mercados de activos físicos es donde vamos a conseguir bienes como por ejemplo mesas, escritorios, sillas, puertas, qué sé yo, terrenos, tiendas, o sea, son mercados de activos
físicos. Aparte tenemos los mercados de activos financieros, es donde conseguimos títulos valores. Los activos financieros son aquellos donde podemos comprar bonos, acciones, certificados de depósito o cualquier otro título financiero. Ambos son activos, pero cada uno se consiguen en un lugar diferente. Generalmente los activos físicos puedo ir a conseguirlos a las tiendas, a las fábricas, mientras que los activos financieros los consigo en entidades financieras como la bolsa de valores o entidades financieras. Pasemos a los mercados actuales y mercados a futuros. Existen bienes que se compran en un mercado actual, o sea, que si lo compro o lo vendo en ese momento, tiene el precio de ese momento. O si lo vendo a futuro, tendrá el precio a futuro. Les voy a dar otro ejemplo. Por ejemplo, soy dueño de una finca de café y como resulta que está en el altiplano, su época de cosecha es octubre, noviembre y diciembre. Supongamos que actualmente es el mes de marzo. En marzo necesito los fondos para limpiar, para abonar o para hacer otras actividades en la finca. Entonces, para protegerme o conseguir los fondos de inversión para hacer esas actividades, deseo vender mi cosecha en marzo a pesar de que se produce en octubre o noviembre. Entonces puedo dejar desde ya en marzo colocada mi venta a octubre o noviembre. Supongamos que quiero vender el 50% de mi cosecha y el precio actual o el mercado actual del café está, qué sé yo, a $150 el quintal en marzo. Ese es el precio del mercado del café a marzo. Y cuando miro los precios a futuro, veo que en octubre y noviembre el precio del café está a $160. Hago el análisis y digo, me conviene. Si ahorita de todos modos es buen precio y tengo ganancia, por $10 más por quintal a noviembre, hasta protegida estoy. Vamos a notar aquí algo. En finanzas, dejar de ganar es perder. Entonces, ¿qué pasa? Cuando llega noviembre, octubre, noviembre, que estaba a 160 porque así coloqué mi café, la mitad de mi cosecha, y resulta que el precio actual en octubre o noviembre, fijémonos en noviembre, el precio de noviembre yo lo vendí a 160, pero en ese momento el mercado actual dice que el precio es de 130. ¿Qué es lo que pienso? Maravilloso, me saqué la lotería porque está más bajo que cuando era marzo y estoy más que protegida porque si yo lo vendía a 160 y ahorita está a 130, asumo que tuve una ganancia de $30 por quintal. De la misma forma, si en vez de estar a 130 resulta que está a 175, lloro porque pienso, vendí mi cosecha a 160 y ahorita está a 175, o sea, perdí $15 por cada quintal. Realmente no perdí porque desde que hice el negocio yo ya tenía una rentabilidad. Lo que pasa es que no es la rentabilidad que pude haber conseguido. Y como les digo, en finanzas dejar de ganar es perder. O sea, con este ejemplo quiero mostrarles qué es un precio actual y un precio a futuro. En un mercado actual, en un mercado a futuro. ¿Qué se puede vender en mercados actuales y mercados a futuros? Todos los llamados commodities, que son pues todos los bienes como granos, o sea, puedo vender trigo, arroz, azúcar, café, hasta monedas, puedo vender dólares, todo actual o a futuro. Pasémonos a los mercados de dinero o mercados de capitales. Los mercados de dinero son los que nos funcionan a corto plazo y los de capitales a largo plazo. ¿Cuáles son los de corto plazo? Pues en finanzas se define corto plazo menos de un año y largo plazo más de un año. Entonces, los mercados de dinero son los que utilizo para financiarme en menos de un año. ¿Qué cosas puedo financiar a menos de un año? Generalmente la operación. ¿Qué es eso? Pues inventarios o préstamos de corto plazo para hacer pagos de, qué sé yo, bono 14, un aguinaldo o
simplemente inversiones de corto plazo, que realmente es mi operación. O sea, no son fuertes cantidades de dinero porque a corto plazo no tengo el espacio ni el tiempo para conseguir y devolver el dinero de corto plazo. Mientras que los mercados de capitales que son largo plazo generalmente son los mercados de inversión. Cuando voy a comprar un edificio, cuando voy a construir tiendas, cuando voy a comprar un terreno, esos fondos son grandes, montos enormes que no puedo pagar a corto plazo, me descapitalizaría. Entonces, los mercados de capitales se enfocan a la inversión, mientras que los mercados de dinero se enfocan a la operación. Se dice que los mercados de dinero son los mayores en los países de tercer mundo o en vías de desarrollo. O sea, que mi mercado de dinero es mayor que mi mercado de capitales en aquellos países donde están en vías de desarrollo, mientras que en los países de primer mundo o desarrollados, los mercados de capitales son más grandes que los mercados de dinero. ¿Por qué? Pues generalmente en los países en vías de desarrollo, como es tan incierto o la economía es tan inestable, nadie quiere invertir a largo plazo por el miedo de los impuestos, de la devaluación o de tantas cosas y factores económicos. Por lo tanto, los mercados de dinero sobrepasan los mercados de capitales, mientras que en los países del primer mundo o desarrollados o industriales, la mayoría de la inversión es a largo plazo porque ahí todo es a futuro. ¿Qué tenemos de ejemplo de un mercado de dinero? Pues por ejemplo el de las tarjetas de crédito. Eso es financiamiento para muy corto plazo. Ok, trasladémonos a los mercados de hipotecas y a los mercados de crédito. La única diferencia entre estos dos mercados son las garantías. En los mercados de hipotecas es cuando utilizamos un bien inmueble como respaldo a nuestro financiamiento. Para un edificio, un terreno, es la garantía del financiamiento que estoy consiguiendo. Mientras que el mercado de crédito está basado su garantía en cualquier bien mueble. Puede ser un financiamiento prendario, por ejemplo, compro el carro y el carro es la garantía, compro una refri y la refri es la garantía. O sea, los mercados prendarios, también los mercados fiduciarios están entre los mercados de crédito. ¿Qué es un mercado fiduciario o cuál es una garantía fiduciaria? Es una firma, es alguien que va a pagar por mí si yo no pago. Entonces, ya les digo, mercado de hipotecas y mercado de crédito, la única diferencia son las garantías. Pasémonos a los mercados mundiales, nacionales, regionales y locales. ¿Qué es esto? Pues la única diferencia es de qué tamaño es mi mercado. No es lo mismo tener una empresa que haga negocios a nivel mundial, a nivel nacional, a nivel regional, si hablamos regional por decir Centroamérica, o un mercado local cuando es solo de una pequeña localidad o una pequeña tienda. ¿Por qué? Porque todos los procesos internos se ven involucrados. Por ejemplo, en un mercado mundial tengo que saber cómo trasladar fondos, cómo mandar productos, la logística, las leyes de cada país son diferentes. También aplica para lo regional. No es lo mismo cobrar a alguien aquí que allá. Entonces, nuestro personal tiene que pensar un montón de variables más para poder resolver los problemas de la operación, ya no digamos solo los financieros, cómo pagar planillas, cómo traernos los fondos, las utilidades, los impuestos de país a país. O sea, hay muchas variables diferentes si nuestro negocio está a nivel mundial, que a nivel nacional, que a nivel regional o local. Ok, hablemos ahora de ejemplos de empresas de capital guatemalteco en cada uno de los mercados. Creo que a nivel mundial solo tenemos a Corporación Multiinversiones, que es la única que tiene pollo campero en el Asia y en Europa. De ahí creo que ninguno de otros nuestros negocios de capital guatemalteco funciona. Así que pasémonos a los regionales. A nivel regional tenemos varias empresas. Tenemos banca, como el Banco Industrial. También tenemos restaurantes o tenemos tiendas. Semaco, por ejemplo, está en Costa Rica.
restaurantes, por ejemplo, Los Cebollines está en El Salvador, Tre Fratelli. Hay varios restaurantes a nivel regional. También podemos hablar a nivel nacional, una tienda o un negocio que tenga varias localidades a nivel nacional, en varios departamentos. Podemos hablar, por ejemplo, periódicos, farmacias, las tenemos en muchos departamentos. Y a nivel local, pues qué sé yo, pensemos en una sola tienda, en un solo local. Por ejemplo, Pinulito, Pollo Pinulito, nació a nivel local y creció a nivel nacional. ¿Quién quita que en los próximos años lo veremos crecer a nivel regional? Entonces, local, pues qué sé yo, ejemplos, la India Quiche, esa bebida, o Xelapan, o ustedes me dirán muchos ejemplos más. Como les digo, la diferencia en esto no es lo mismo cobrar a nivel local que a nivel nacional y mucho menos regional o mundial. O cómo traslado los productos si yo vendo productos, cómo importo, cómo exporto, cómo me traigo las utilidades de otros países, la parte fiscal, la parte legal. Todo eso son complicaciones que tenemos que aprender si nuestros negocios están en diferentes mercados. Y por último, hablemos de los mercados primarios y secundarios. Esto es exclusivamente de bolsa de valores. Se dice que un mercado primario es aquel que maneja títulos, valores cuando se emiten, o sea, cuando el que lo vende es la empresa que lo emitió al mercado. Y en el mercado secundario están todas las compras y ventas de esos mismos títulos en manos de otras entidades o personas. O sea, el mercado primario es cuando por primera vez se emite un título o los títulos los tienen los emisores del título, mientras que en el mercado secundario están todas las compraventas. Si me preguntan cuál mercado es más grande, pues por supuesto el secundario. Ahí están todos los títulos. Recuérdense que los títulos valores se trata de comprarlos baratos y venderlos caros al pasar el tiempo. Entonces, todos los títulos actualmente se pueden encontrar en mercado secundario, a menos de que sean cuando por primera vez son emitidos que se encuentran en el mercado primario. Como les digo, esto es exclusivo de bolsa de valores. Si tienen más dudas, me pueden consultar vía WhatsApp o por chat y con gusto les resuelvo. Muy bien, vamos a tocar a las instituciones o intermediarios financieros con que los administradores financieros deben estar empapados y conocedores de sus operaciones. Por ejemplo, ¿cuáles son los 6 intermediarios financieros que manejamos? Pues la banca comercial, las aseguradoras, las almacenadoras, las financieras, las casas de bolsa y las casas de cambio. Actualmente en Guatemala todas ellas pertenecen a grupos financieros. Esto lo hizo la Superintendencia de Bancos 20, 30 años atrás, precisamente para darle al solidez, porque un autocasa, no sé si alguna vez escucharon, era una entidad financiera que dejó a muchos mal parados porque desapareció. Y para evitar estas catástrofes económicas, precisamente la Superintendencia de Banco quiso corregir o dar seguridad o estabilidad para que no volviera a ocurrir esa situación. Por lo tanto, veamos que todos estos empresas o entidades financieras actualmente están supervisadas bajo la Superintendencia de Bancos. Entonces, empecemos a ver, banca comercial. ¿Qué hacen los bancos que ninguna otra entidad puede hacer? Pues es la única que nos provee depósitos monetarios. En otras palabras, es la única que nos da chequeras contra la cual podemos girar nuestros fondos. Las compañías de seguros. ¿Por qué tenemos a las compañías de seguros bajo instituciones financieras? Ustedes saben que ellos recuperan los fondos de las primas. Ellas nos sirven para cubrir riesgos. Cuando tenemos un riesgo, pues nos aseguramos, pagamos un monto y cuando ocurre el siniestro, ellos nos reembolsan. Si se dan cuenta, estas compañías consiguen grandes cantidades de fondos y cuando ocurre el siniestro, pues nos lo reembolsan, pero para mientras hay que invertirle y por eso pertenecen al grupo financiero. Claro, cuando tenemos una catástrofe, un incendio de grandes magnitudes o un 11 de septiembre o una guerra,
pues no hay compañía de seguros que sobreviva. Veamos las almacenadoras, pues son entidades que nos sirven para guardar productos. Ustedes saben que todas las importaciones deben pasar por una almacenadora mientras se pagan los impuestos y las logramos sacar los productos de ahí. Ustedes saben que el almacenaje tampoco es gratis. Cada día que pasa tiene un costo extra, así que mientras más nos tardamos en pagar impuestos, más nos cobran las almacenadoras. Vamos a ver también más adelante, en unas unidades más adelante, que las almacenadoras nos funcionan también como entidades para financiarnos porque podemos dejar nuestros productos en garantía. Pero lo tocaremos más adelante. Hablemos de las financieras reguladas. La diferencia entre una financiera regulada y una no regulada es que las reguladas están bajo la superintendencia de bancos, las no reguladas no están controladas. Así que en una financiera no regulada podemos encontrar muchas diferencias de tasas. ¿A quiénes tenemos ahí? Pues a los usureros, a los prestamistas y a cualquiera que me preste dinero, hasta las ONGs que están en vías de ser reguladas, pero por de pronto no. ¿Qué tenemos en las financieras no reguladas? Un ejemplo, un Chepe te presta, está ahí. Las financieras reguladas son donde vamos y prestamos dinero o colocamos fondos para ganar intereses. Tenemos las casas de bolsa. Las casas de bolsa es donde vamos a buscar quién puede invertir por nosotros en bolsa de valores. Es decir, la casa de bolsa es la única que puede llegar a la bolsa de valores a invertir fondos o a invertir títulos de sus clientes, porque una persona individual no puede llegar directamente a la bolsa de valores. O sea, las casas de bolsa tienen a los corredores de bolsa que invierten los títulos valores o los fondos de los inversionistas. Y por último, las casas de cambio, es aquellas entidades donde compramos y vendemos divisas, dólares, euros, yenes, la moneda que ustedes quieran, y nos funcionan principalmente en comercio internacional. Si se dan cuenta, ustedes actualmente pueden llegar a un banco y hacer todas estas operaciones, pero es porque es la imagen. Podemos decir que juntos, pero no revueltos. Cada una es una entidad diferente y si se dan cuenta, debido a que están reguladas, todos los meses o regularmente en los periódicos salen los estados financieros de las diferentes entidades para que ustedes las evalúen y revisen la estabilidad de cada una de ellas y marquen tendencias. ¿Por qué? Porque la ley actual en Guatemala, si una de estas entidades quiebra, su dinero se pierde. Lo único que quedaría ahí es apenas es una pequeña tasa que es la que guardan. Todo lo demás está moviéndose en el mercado. Y para terminar esta unidad, vamos a ver algunos temas relacionados. Primero, tasas de interés y costos de capital. Empecemos definiendo la tasa de interés. Notemos que el interés es el precio del dinero en crédito o, en otras palabras, interés es el precio del crédito. No vayan a decir que interés es el precio del dinero, porque el precio del dinero es el poder adquisitivo. Estos son temas económicos, pero solo lo quiero dejar aclarado. ¿Qué es la tasa de interés? Es el precio que se paga por el capital solicitado en préstamo. No olvidemos que tenemos dos tasas de interés, la tasa activa y la tasa pasiva. La tasa activa es aquella que nos cobra el banco por darnos dinero prestado, mientras que la tasa pasiva es la que nos paga el banco o la entidad financiera por los fondos que nosotros colocamos y que nos sobran, por decirlo así. Si se dan cuenta, las tasas nunca son iguales. La diferencia entre la tasa pasiva y la tasa activa, esa que se le llama a veces el spread, es la diferencia de donde tienen que salir todos los costos de operación más utilidades, más todos los gastos del banco o de la entidad financiera. En otras palabras, entre lo que ellos pagan y lo que ellos cobran, salen sus costos de funcionamiento. Podríamos decir que una entidad financiera o un banco
es más eficiente mientras ese spread es más pequeño. O sea, si la diferencia entre la tasa pasiva y la tasa activa es más pequeña es porque ellos son más eficientes. Pero no olvidemos, las tasas son precios y los precios son valores de mercado que se mueven por oferta y demanda. O sea que todo el diferencial para arriba es un margen de ganancia para ellos. Ok, ¿por dónde andan esas tasas de interés? Depende. Eso depende del riesgo de cada entidad que preste el dinero. Entonces, por ejemplo, encontramos tasas de ahorro desde décimas hasta, qué sé yo, 4, 5, 6%, una tasa pasiva. Pero una tasa activa la podemos encontrar por muy eficiente, en quetzales obviamente, entre 6, 7, 8 hasta 20 y tanto por ciento. Como les digo, todo depende del riesgo y de las garantías. Ok, otros temas relacionados. El ahorro. El ahorro es muy importante. ¿Por qué? Porque sin ahorro no va a haber inversión. Yo para poder invertir tengo que haber ahorrado fondos para poderlos invertir posteriormente. Aunque me pueden decir, mire, yo no necesito ahorrar porque puedo pedir dinero prestado para invertirlo. Sí, pero ese dinero que yo pedí prestado es porque alguien lo ahorró por mí antes. Así que el ahorro es básico para la inversión. Hablando de la inversión, no olvidemos del rendimiento sobre la inversión. ¿Qué significa? No va a haber una inversión si no hay un rendimiento de por medio, alguna tasa de interés ganada. O sea, si tengo a mis accionistas invirtiendo en un negocio es porque esperan un rendimiento sobre esa inversión. Si voy a comprar un título valor en la bolsa, espero un rendimiento sobre esa inversión. Entonces, no puede haber inversión si no hay un rendimiento, porque si en vez de ganar voy a perder, nadie invierte. Muy bien, hablemos del riesgo de incumplimiento. ¿Qué es el riesgo de incumplimiento? Pues es un riesgo que me voy a jugar siempre como cualquier otro riesgo a la hora de invertir. Por decirles, si quiero comprar un título valor, pues lo puedo comprar o yo doy el dinero, me dan el título valor en garantía mientras me devuelven mi dinero con intereses ganados. Claro, puede haber un riesgo de incumplimiento. Por ejemplo, que el día que yo esperaba el dinero, ese dinero no vino, sino que hasta el día siguiente. Eso ya es un riesgo de incumplimiento, porque si yo tenía esperado recibir el día 2 mi dinero y vino el día 3 o 4, yo ya tenía planeado qué hacer con ese dinero. Entonces, son riesgos de incumplimientos. También existen otros tipos de riesgos, como los cambios de las tasas, pero ese no es el de incumplimiento. Incumplimiento es cuando yo espero recibir mi dinero, no viene. Y ese riesgo me lo juego siempre. No tengo la garantía al 100% que ese dinero va a venir de vuelta el día que yo lo esperé. Es más, puedo colocar un título valor esperando o comprar un título valor. Por ejemplo, puedo comprar un bono que me pagan intereses cada día 5, por decirles algo. Y si no me lo pagan, claro, puedo ejecutar garantías, pero es un riesgo de incumplimiento. Y por último, la inflación. Ya hemos estado acostumbrados todos los países a vivir con inflación, ya es parte normal de nuestras economías. Empecemos definiendo inflación. Inflación es la generación de moneda o creación de moneda sin respaldo en la producción. Como les digo, esto está muy basado en economía. La inflación, pues en algunos países está más controlada que en otras. Gracias a Dios, Guatemala y sus dirigentes políticos, económicos han sabido manejarla bien en estos años, pues por lo menos está bastante estable. Nuestra inflación anda entre el 3 y el 5% anual. Quiere decir que lo que hoy compro con 100 quetzales, en un año lo voy a comprar con 103 o 105 quetzales. No es que esté maravillosa porque debería ser cero, pero como eso es casi imposible, pero estaba controlada. No quiero mencionar una Venezuela con una hiperinflación. ¿Cuándo se dice que es hiperinflación? Cuando es más del 100%. Entonces, mensual. Imagínense, la moneda ya no vale, ya no se compra nada con la moneda. Entonces, vivir con inflación es complicado. Imagínense presentar estados financieros y cada vez los precios crecen, pero no es un crecimiento debido
a la economía, al negocio, sino que simplemente porque se emitió más moneda. ¿Cómo podemos quitar la inflación de nuestros estados financieros? Pues podríamos pasarla y dolarizarla o sacar, indexarlas, pero eso es complicado. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Aprender a vivir con la inflación y reflejar nuestros estados financieros cuidando de que el crecimiento sea realmente por eficiencia y no por inflación. Más adelante en esta misma unidad vamos a ver cómo lo podemos hacer. ¿Qué más temas? Pues hasta el momento estos son los relacionados como introducción. Necesito que estudien mucho, que vayan a sus referencias de libros. Próximamente les indicaré aquí mismo qué capítulos necesito que lean de su libro, que solo la presentación no es suficiente. Quiero que ahonden en los temas para poder tener una buena base. Así que señores y señoras, jóvenes, bienvenidos al curso y continuamos.